Hoy quiero compartir con ustedes unos aspectos relevantes y relacionados con la política de transición energética que está acometiendo el gobierno de Petro. Con la nueva propuesta del gobierno se intenta transitar de un desescalamiento del modelo extractivo de la minería y tratar de generar una diversificación de la canasta energética y transitar hacia energías más limpias. Esta política desata grandes interrogantes que pueden ser analizados de manera continua por parte de los economistas. Una de ellas tiene que ver con la futura sustitución de los ingresos que ha generado en la actualidad el petróleo y buscar otras fuentes alternativas de sectores de la actividad productiva. De hecho, una información reciente del DANE y la DIAN muestra que a junio del presente año las exportaciones por petróleo en Colombia ascendieron a 5.547.1 millones de dólares y su peso dentro del total exportado en Colombia ascendió al 60%. La magnitud y la relevancia de estos ingresos para la economía colombiana sugiere la siguiente pregunta: ¿qué tipo de sectores diferentes al sector petrolero estarán en capacidad de generar dichos recursos? La respuesta no es fácil, a sabiendas de que se muestra que las promesas que se habían prometido en campaña, pues difícilmente podrían ser conseguidas por el grupo de gobierno de la administración actual. El otro aspecto relevante con el tema de la transición y su impacto en los diferentes sectores de la economía tiene que ver con un fenómeno estructural que se ha presentado en la economía colombiana muy estrecho en las actividades mineras, que se conoce como la enfermedad holandesa, y su vínculo estrecho con un proceso de desindustrialización que ha venido suscitándose en el país en el pasado reciente. Los booms que en el pasado ha experimentado el sector minero en la economía colombiana deterioraron enormemente los términos de intercambio, generando una recomposición de factores productivos en favor de sectores no transables y en detrimento de sectores con una alta vocación exportadora. Esto genera un conjunto de actuar y actividades que tiene que acometer el sector, y una es repensar un poquito el papel que puede jugar el sector industrial. Y en ese sentido tiene que empezar desde ya a gestar una política industrial tendiente a sustituir los ingresos importantes que ha generado el petróleo por otro tipo de actividades. En torno a la política industrial ha subsistido mucha discusión. Para no ir tan lejos, recientemente invitaron a un economista famoso, Dani Rodrik, que es experto en política industrial, y él menciona que el ideal de una política industrial como mínimo debe tener 3 principios. El primer principio es que no se deben de entrada elegir sectores ganadores, sino que se deben realizar un diagnóstico interesante para fomentar las actividades que podrían despegar la productividad, que es lo que está rezagado actualmente en la mayoría de sectores industriales. Como segunda medida, esta sugerencia realizada por Dani Rodrik en lo normativo debería estar contemplado en unas políticas que va a implementar el gobierno actual si se quiere generar un despegue y una sustitución de ingresos del petróleo por la dinámica propia del sector industrial. De manera que en la actualidad el gobierno tiene retos enormes, metas y también dilemas que se pueden manifestar de la siguiente manera. Si el gobierno actualmente le está apostando a una transición a energías más limpias, en un deterioro de los ingresos por exportaciones de petróleo que también podrían debilitar los ingresos tributarios con que cuenta el gobierno, y dada la situación de que se necesitan con el tiempo ir asignando partidas de presupuesto cada vez más grandes para atender programas sociales que la sociedad más vulnerable en Colombia está demandando. De esta manera, el ministro José Antonio Campo igualmente lo ha manifestado esta preocupación y dice que la combinación de un ajuste fiscal basado solamente en los ingresos, pero no tocando los gastos,
y debido a que estos gastos se habían acrecentado con la pandemia, que es una herencia que nos ha dejado, entonces el gobierno se enfrenta a un dilema que es difícil de combatir. Esto nos trae a colación un economista famoso llamado Jan Tinbergen, holandés, Premio Nobel de Economía, que es considerado el padre de la política económica, quien dijo hace muchos años que un gobierno entra en un dilema de política cuando pretende atacar muchos objetivos con un solo instrumento, y es el de la reforma tributaria.